¿Te has preguntado qué secreto se esconde en Google Maps? Hoy descubrirás cosas impactantes que han sido desvelados gracias a este poderoso software. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de terror. Número 6. Alrededor de las 1 p.m. del 2 de noviembre de 2020. Paulette Landrieux, una mujer de 83 años y madre de 4 hijos, desapareció de manera misteriosa de su residencia en Bélgica. En ese momento, su esposo estaba ocupado tendiendo la ropa en el jardín y no se dio cuenta de su ausencia hasta más tarde. Esa misma tarde, cuando la familia se percató de la desaparición de Paulette, alertaron a las autoridades, lo que desencadenó una búsqueda intensiva de la mujer desaparecida. No obstante, esta no era la primera vez que Paulette se extraviaba, ya que, según los informes, sufría de la enfermedad de Alzheimer y solía salir de casa de forma aleatoria, tanto durante el día como durante la noche, sin informar a su esposo sobre sus salidas. Era conocida por tocar las puertas de los vecinos sin una razón aparente, y en los años anteriores a su desaparición, ya no reconocía a sus hijos ni a su esposo en múltiples ocasiones. En ocasiones anteriores, cuando desaparecía, su esposo solía encontrarla a poca distancia de la casa y la llevaba de vuelta al interior, pero esta vez no pudieron localizarla durante la búsqueda. Un equipo de aproximadamente 50 policías y varios perros de búsqueda y rescate fue desplegado en la zona, incluso utilizando visión térmica múltiple en el operativo de búsqueda. A pesar de emplear helicópteros y una flotilla completa de drones, el departamento de policía local no pudo encontrar ninguna pista relevante que condujera al paradero de Paulette. Después de semanas de búsqueda sin resultados, se determinó su cancelación, y la familia comenzó a suponer que Paulette había caído al río Mosa, que pasaba cerca de su hogar. Sin embargo, en octubre de 2022, justo cuando el departamento de policía estaba a punto de cerrar el caso, un investigador que examinaba la casa de Paulette en Google Street View descubrió algo sorprendente. Una imagen de la mascota de Paulette saliendo de la casa y cruzando la calle hacia la residencia del vecino. Este descubrimiento llevó a la inmediata reanudación del caso, y la policía fue enviada nuevamente al área donde encontraron el cuerpo de la mascota tirado al pie de una colina, justo debajo del jardín del vecino. Tras la autopsia, se concluyó que la mujer había caído de una sección sin cerrar del jardín y falleció poco después, siendo captada de forma inquietante por el auto de Google Street View que pasaba en ese momento. Es probable que este incidente haya ocurrido durante otro episodio de confusión debido a su enfermedad de Alzheimer. Es difícil entender por qué la policía no pudo detectarla con sus drones y helicópteros durante la búsqueda inicial. Sin embargo, al menos la familia ahora tiene algo de consuelo al conocer lo que sucedió con Paulette, aunque esto venga acompañado de la perturbadora imagen de ella siendo vista con vida por última vez. Si accedes a la ubicación en Google Maps hoy, verás que la imagen ha sido actualizada por una vista reciente de la ciudad. Número 5. En julio de 2011, 2 individuos armados entraron a una casa vacía en un suburbio tranquilo de la ciudad de Oklahoma con la intención de robar objetos de valor, pero se encontraron con que el robo duró mucho más de lo esperado. Minutos después, el propietario regresó a casa y sorprendió a los 2 ladrones en pleno saqueo. En lugar de huir con los objetos de valor ya sustraídos, ambos lo amenazaron con una pistola mientras continuaban saqueando. Este aterrador episodio se prolongó por más de 1 hora y la mujer sintió que estaba en peligro de ser herida antes de que los ladrones finalmente abandonaran la casa. Afortunadamente, la mujer no sufrió daños físicos durante el robo a mano armada,
por temor a represalias, se negó a revelar su identidad a los medios después del incidente. Posteriormente, informó el suceso a la policía, pero debido a testigos y pistolas sólidas, el caso se enfrió y la mujer perdió la esperanza de que los criminales fueran capturados. Sin embargo, 3 años después, en julio de 2014, la vecina de la mujer observó su calle en Google Maps Street View y notó la presencia de 2 hombres que coincidían perfectamente con la descripción que la víctima había proporcionado de los delincuentes. La mujer envió inmediatamente un mensaje de texto a la víctima, quien confirmó que los 2 hombres captados por la camioneta de Street View que estaba mapeando el vecindario el día del robo eran, de hecho, los mismos que la habían robado, según la dirección en la que caminaban. Parece que la imagen fue tomada minutos antes del crimen. Lamentablemente, los rostros de los hombres están oscurecidos debido a la calidad granulada de la imagen. Gracias a la imagen y al software de Google, que borra automáticamente las caras de los peatones, la policía no ha podido identificar a los hombres. Sin embargo, con una serie de pistas y la imagen para añadir a su búsqueda, ahora tiene mayor posibilidad de capturarlos gracias a Google Maps. Número 4. En una noche de octubre de 2006, David Lee Niles, de 72 años, se encontró con un amigo en un bar de Byron, Michigan. Esa noche, inusualmente, se marchó abruptamente después de ser diagnosticado con cáncer. Su desaparición desencadenó una búsqueda estatal, pero no se encontraron pistas. En 2011, su familia perdió la esperanza y asumió su fallecimiento. Sin embargo, casi una década después, en noviembre de 2015, un empleado de una funeraria notó un automóvil sumergido en un estanque mientras decoraba un árbol de Navidad. La policía confirmó el hallazgo usando Google Maps y encontró restos óseos junto con la billetera de David dentro del automóvil. Aunque la identidad de los restos confirmó la desaparición de David, el caso sigue siendo un misterio sobre qué le sucedió, incluso antes de su diagnóstico de cáncer. Se especula que pudo haber tomado la decisión de quitarse la vida debido a sus episodios depresivos, aunque esto nunca se sabrá con certeza. Número 3. Gioacchino Gamino, un gángster buscado en Italia en los años 80 y 90, operaba en una mafia siciliana. Arrestado por primera vez en 1984, fue liberado poco después y luego condenado a cadena perpetua en 1998 en Barcelona. Escapó de la prisión en 2002 y se estableció en España con el nombre de Manuel Mormino, trabajando como chef en Manus Chicken y abriendo una tienda llamada Manus Garden. La policía siciliana lo buscó durante años hasta emitir una orden de arresto europea. En 2014, descubrieron una imagen en Google Maps que coincidía con la ubicación de su restaurante, confirmada por una foto en su página de Facebook. Fue arrestado en 2022 y extraditado a Sicilia, donde cumple cadena perpetua, sorprendido por su captura después de una década de evasión, sin haber contactado a su familia desde 2009. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran ver videos escalofriantes. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos alucinantes de terror. Sigamos. Número 2. Mientras la policía de Zúrich, Suiza, investigaba operaciones de cultivo ilegal de cannabis, un detective usó Google Earth para localizar a 2 agricultores sospechosos. Al analizar la zona, notó un cambio inusual en los campos cerca de Rapperswil, Turgovia, revelando una plantación de cannabis oculta dentro de un campo de maíz. Este hallazgo llevó al arresto de 16 personas y la confiscación de 1,1 toneladas de hierba y 900.000 francos suizos en efectivo. Según la policía, la red vendió hasta 7 toneladas de cannabis entre 2004 y 2008. Norbert Glosner, jefe de la unidad antinarcóticos de Zúrich, lo describió como una oportunidad interesante. Número 1. En Derbyshire, Inglaterra,
En 2009, David y Rebecca vivían con sus hijos Lauren y Rayvon, después de que su caravana original fuera destrozada por un conductor temerario. Compraron una nueva valuada en 155,000 euros y la colocaron en su entrada. Sin embargo, un día, Rebecca descubrió que la caravana había desaparecido y alertó a la policía. Aunque sin pistas sólidas, el caso se cerró rápidamente. 9 meses después, en marzo de 2010, Reuben, de 11 años, encontró una imagen en Google Maps Street View de un hombre sospechoso parado junto a un vehículo 4x4 en su entrada, justo antes del robo. Aunque un vecino había visto el mismo individuo remolcando la caravana el día del robo, pensando que era un amigo de la familia, no les informó. A pesar de tener una imagen clara del sospechoso, la policía tuvo dificultades para obtener una imagen nítida de las placas del vehículo 4x4. Aunque la policía sabía quién era el ladrón, nunca se confirmó públicamente si lograron localizarlo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los 6 misterios más inquietantes resueltos con Google Maps. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo más, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.